Bienvenidos un día a su canal favorito de chismecito de celebridades. Espero que es tu copyright N teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listo para enterarse de todo el salseo que nos rodea. Yo estoy aquí, como siempre, lista para traerles toda la información superíndice 3N jugosa, esos detalles picantitos que su copyright que les encantan y que los mantienen pegados a la pantalla. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho que todos los fanáticos de una de las parejas queridas y sipeadas de la televisión superíndice 3N turca griten de emoción superíndice 3N. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a desentrar más menos el misterio de ese del supuesto cambio de residencia de Kerem Bürsin. ¿Es cierto que estuvo pensando en mudarse por Anderu Parrafoel? ¿Acu copyright pause podrá irse? Y lo es importante la pregunta del millu superíndice 3N, la que nos quita el sueu más menos o a todos, copyright significa esto para su relación superíndice 3N, o mejor dicho, la posibilidad latente de una reconciliación superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela turca de esas que nos hacen llorar a mares, quiero recordarles que si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si aman el chisme jugoso, ese que es bien fundamentado y si quieren ser los primeros, los pioneros, los que tienen la primicia de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no se olviden, por favor, de suscribirse al canal. Activen la campanita. Es crucial, no me lo tomen a la ligera. De esa manera, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, y no se perderán ni una sola actualización superíndice 3N. Les prometo que no se arrepentirán. Tenemos sorpresas exclusivas y mucho pero mucho chisme en el horizonte. Ahora dejando atrás los avisos parroquiales, sin mundes preámbulos vamos a descubrir la verdad de de esta bomba. Agarren sus palomitas, preparen sus bebidas favoritas, y pongan sus telecopyright fonos en silencio porque esto se va a poner bueno. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel fueron, sin duda alguna, una de las parejas aclamadas, veneradas, endiosadas y adoradas de su copyright ese de su explosivo romance en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Su química en pantalla era innegable, palpable, casi podías tocarla. Y como era de esperarse esa magia, esa conexión superíndice 3N tan especial, rápidamente se trasladó superíndice 3 fuera de la pantalla, creando una verdadera legión superíndice 3N de ticos que los apoyaban incondicionalmente, que vivían y respiraban por ellos, que analizaban cada una de sus interacciones como si fueran la clave para la paz mundial. Todos vamos verlos juntos, eran como un sueño más menos o hecho realidad, parecuan la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, ese que vemos en las películas y que pensamos que solo existe en la ficción superíndice 3N. Pero hay, como suele suceder en el mundo de las celebridades, donde todo es brillo y glamour, pero también copyright tiene mucha presión superíndice 3N y expectativas, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. A pesar de la intensa pasión superíndice 3N, el cariño más menos o el afecto que demostraban públicamente, de esas miradas que lo decuan todo, su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 abruptamente e inesperadamente, dejando a sus fanáticos con el corazón superíndice 3N roto, hecho trizas, y llenos de preguntas, de por qué copyright ese que aún resuenan en nuestras cabezas. ¿Qué copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Por qué copyright se separaron? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las especulaciones abundaron, claro que desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables, pasando por la presión superíndice 3N medio tica. Pero la verdad de ese de su ruptura sigue siendo, en gran medida, un misterio, un secreto celosamente guardado que solo ellos conocen. Desde entonces, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, como buenos profesionales que son. Han protagonizado nuevos proyectos, han viajado por el mundo, han asistido a eventos de alfombra roja, y se han enfocado en sus propias carreras, demostrando que son mucho ese que una simple pareja mediática. Pero a pesar del tiempo transcurrido, de los nuevos romances que se les han atribuido, el recuerdo de su romance, de esos momentos mágicos que compartieron, sigue vivo en el corazón superíndice 3N de sus fanáticos, quienes aún sueu más menos han, a pesar de todo con una posible reconciliación superíndice 3N. Una lucecita de esperanza que se niega a extinguirse.
Y es aquí, precisamente, donde entra en juego el rumor que ha desatado toda esta locura, este frenesí colectivo, esta ola de especulaciones que nos tiene al borde del colapso, la supuesta mudanza de Kerem Bürsin. Según algunas fuentes cercanas al actor, Kerem estará considerando seriamente, muy seriamente, la posibilidad de mudarse a otro país. Un cambio radical de aires, un nuevo comienzo, un giro inesperado en su vida. Y no a cualquier país rojo, sino a uno que supuestamente podrá estar relacionado, directa o indirectamente, con Anderu Rafael. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Suban el volumen, abran bien los oídos y preparen el cafú copyright, porque esto se va a descontrolar. Los rumores que cada día suenan con mucha fuerza, apuntan a que Kerem podrá estar pensando en mudarse a Italia. Lo escucharon bien, Italia. La tierra de la pasta, la pizza, el coliseo, la moda, el glamour y por supuesto, el romance. ¿Y por qué copyright Italia? Pues bien, como algunos de ustedes sabrán, Anderu Rafael ha estado pasando bastante tiempo en Italia en los últimos meses. Ha asistido a eventos de moda de renombre internacional, ha colaborado con marcas de lujo, ha trabajado en proyectos profesionales que aún no han visto la luz, y ha disfrutado de la belleza y el encanto del país, paseando por sus calles adoquinadas, admirando su arquitectura impresionante y por supuesto, deleitándose con su exquisita gastronomía. Esto por supuesto ha desatado todo tipo de especulaciones. Las redes sociales han explotado, los foros estudene que arden y los fanáticos han comenzado a tejer teorías de todo tipo. ¿Estú Kerem planeando mudarse a Italia para estar muy cerca de Ande? ¿Estú intentando reconquistarla, demostrarle que aún la ama y que estú dispuesto a todo por ella? ¿O simplemente se trata de una simple y fortuita coincidencia? ¿Un capricho del destino? Obviamente no podemos confirmar nada con certeza. Sería irresponsable de nuestra parte afirmar algo sin tener pruebas o superíndice 3 lidas. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones oficiales al respecto, y sus representantes se han mantenido en silencio, alimentando aún la especulación superíndice 3N. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, donde la verdad y la ficción superíndice 3N a menudo se entrelazan, donde hay humo, suele haber fuego. Y la cantidad de humo que saliendo de esta historia es bastante considerable, como para ignorarla por completo. Además hay algunos detalles, algunas pistas sutiles, que hacen que este rumor sea aún creíble, que le dan un halo de verosimilitud. Por ejemplo, se sabe que Kerem estuvo buscando nuevos desafíos profesionales, horizontes que explorar, proyectos que lo saquen de su zona de confort. Ha expresado públicamente su deseo de trabajar en proyectos internacionales, de expandir su carrera a otros mercados, y una mudanza a Italia podría ser una excelente oportunidad para lograrlo. El cine italiano, con su rica historia y su prestigio reconocido a nivel mundial, podrá ser el trampolín perfecto para dar ese salto cualitativo que tanto anhela. También copyright es importante recordar que Kerem siempre ha sido un hombre de mundo, un espíritu libre, un ciudadano global. Ha vivido en diferentes países, habla varios idiomas, y le encanta viajar, conocer nuevas culturas, sumergirse en diferentes realidades. Una mudanza a Italia encajará perfectamente con su estilo de vida aventurero y cosmopolita. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia, una casualidad sin mayor trascendencia. Quizá Kerem simplemente interesado en vivir en Italia por razones personales o profesionales, independientemente de la presencia de Ande en el país. Tal vez siempre ha más menos hado con vivir en Roma, con pasear por sus ruinas antiguas, con aprender italiano y con disfrutar de la dolce vita. O quizá ha recibido una oferta de trabajo irresistible de un director italiano famoso. También copyright es posible, no lo olvidemos, que los medios de comunicación superíndice 3N, siempre hambrientos de noticias y de exclusivas, copyright exagerando la historia, magnificando los hechos, para generar titulares impactantes y atraer la atención superíndice 3N del público. Después copyright de todo, el romance entre Kerem y Ande, a pesar de haber terminado hace tiempo, sigue siendo un tema muy popular, un clásico de la prensa rosa turca, y cualquier noticia relacionada con ellos siempre genera un gran revuelo, una avalancha de clics y de comentarios. Sin embargo, hay algo que es cierto, innegable e irrefutable, la idea de que Kerem y Ande puedan reconciliarse, de que puedan darse una segunda oportunidad, sigue siendo muy atractiva para sus fanáticos, que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo.
Muchos creen que aún hay amor entre ellos, que la llama sigue viva, aunque sea tu copyright nue, y que solo necesitan un empujoncito, una chispa, un momento múgico para reavivar la pasión superíndice 3N y volver a construir su historia de amor. Y una mudanza de Kerem a Italia, sin duda alguna, podrá ser precisamente el catalizador que necesitan para reavivar la llama de su amor, para volver a conectar a un nivel ese profundo. Imaginen la escena: Kerem y Ande se reencuentran casualmente en una romántica ciudad italiana, como Florencia o Venecia, se miran a los ojos, se dan cuenta de que aún se aman con locura, de que no pueden vivir el uno sin el otro, y deciden darse una nueva oportunidad, dejando atrás los errores del pasado y construyendo un futuro juntos. Será un final de cuento de hadas. Pero por supuesto también copyright en existe la posibilidad, aunque duela reconocerlo, de que las cosas no salgan como esperan sus fanáticos, de que la realidad sea mucho cruel y decepcionante. Quizá Kerem y Ande simplemente no estuvieron destinados a estar juntos, a pesar de la química innegable que tenían. Quizá su relación superíndice 3N ya cumplió superíndice 3 su ciclo, y es hora de que ambos sigan adelante por caminos separados, buscando la felicidad en otros lugares y con otras personas. Solo el tiempo dirá, como siempre, copyright depara el futuro para Kerem Bürsin y Ande Eru Rafael. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3N, podemos seguir imaginando ese reencuentro múgico en Italia, y podemos seguir disfrutando de sus proyectos profesionales por separado, admirando su talento y apoyando sus carreras. Y hablando de proyectos profesionales, vale la pena mencionar que tanto Kerem como Ande estuvieron en un excelente momento de sus carreras, cosechando con diéresis copyright hitos y recibiendo el reconocimiento del público y de la crítica. Kerem ha protagonizado varias series y películas exitosas, tanto en Turquía como en el extranjero, y se ha consolidado como uno de los actores populares y cotizados de su país. Ande también copyright N ha tenido mucho con diéresis copyright cito, tanto en la televisión superíndice 3N como en el cine, y se ha convertido en una de las actrices solicitadas del país además de ser un icono de estilo y una embajadora de importantes marcas de moda y belleza. Además ambos son muy activos en las redes sociales, donde comparten momentos de sus vidas personales y profesionales con sus millones de seguidores. Esto les permite mantener una conexión superíndice 3N cercana con sus fanáticos, interactuar con ellos, responder a sus preguntas y les da la oportunidad de desmentir rumores y aclarar informaciones superíndice 3 NIES. Así que si quieren estar al día con las últimas noticias de Kerem y Ande, les recomiendo seguirlos en sus redes sociales. Hallo encontrar UDN información superíndice 3N de primera mano, fotografías exclusivas, vídeos divertidos, y podrán verlos interactuar con sus fanáticos, mostrando su lado humano y cercano. En resumen, el rumor de la mudanza de Kerem Bürsin a Italia ha desatado una ola de especulaciones, y ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N con Ande Eru Rafael. Si bien no podemos confirmar nada con certeza, hay algunos detalles que hacen que este rumor sea creíble. Solo el tiempo dirá copyright depara el futuro para esta pareja tan querida, que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo del chisme de celebridades, que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación superíndice 3N, y que se hayan entretenido un poco con mis comentarios y mis teorías. Espero haberles aclarado algunas dudas y haberlos entretenido un poco. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes, a seguir buscando las noticias jugosas y a compartirlas con ustedes de la manera divertida y amena posible. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, quiero escuchar sus voces. ¿Creen que Kerem realmente se mudará a Italia? ¿Creen que podrá haber una reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Ande? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué copyright piensan sobre este tema, conocer sus teorías y debatir con ustedes sobre el futuro de esta pareja. ¿Qué copyright paus creen que elegir Kerem si la mudanza es un hecho? ¿Italia, o algún otro destino sorprendente? Compartan sus teorías.
Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor chisme de celebridades. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo, mi gente hermosa. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño más menos hoy energía positiva, y que tengan un día maravilloso. Ciao. Y recuerden, mantengan el chisme vivo.